Bienvenidos a otra cápsula más de raíces históricas de México y el mundo. En esta ocasión les presentaré una cápsula importante para las tradiciones religiosas y de culto del pueblo mexicano: la Virgen de Guadalupe y sus apariciones a través de Juan Diego, una historia de fe en México. Inicio con la narración. Juan Diego Cuauhtlatoxin, representante del culto religioso sobre el acontecimiento guadalupano de las apariciones de la Virgen en diciembre de 1531. La Virgen de Guadalupe, respetada y venerada por una gran población de mexicanos y extranjeros, es la devoción cada vez más ferviente, arraigada, que no se pierde y permanece en el corazón de sus feligreses. La Basílica de Guadalupe es el segundo centro católico más visitado en el mundo, solo después de la Basílica de San Pedro, en Roma. Debido al crecimiento exponencial de los fieles, el 12 de octubre de 2011 se inauguró la Plaza Mariana, diseñada para recibir a más de 3,000 peregrinaciones que se realizan anualmente. El Papa Juan Pablo II nombró a la Virgen de Guadalupe patrona de América durante su visita a México en 1999, pero además se le conoce como Emperatriz de las Américas y la misionera celeste del Nuevo Mundo. En México, 7 de cada 10 personas, cifras del episcopado, son devotas de la Morenita del Tepeyac, y por eso los mexicanos siempre le pedimos favores especiales, como ayuda ante problemas de salud, la resolución de las tribulaciones, que no falte el trabajo y casos de necesidad que se requiere solución a la aflicción que se nos presenta. Ahora les hablaré sobre el ayate de Juan Diego. Científicos químicos, investigadores de la NASA y hasta famosos oculistas han tratado de descifrar la técnica de pintura utilizada en el lienzo, donde se encuentra la Morenita del Tepeyac. La Iglesia mexicana asegura que no se ha podido explicar el origen de los pigmentos que dan color a la imagen, ni la forma en que ésta fue pintada, y que en sus ojos se podrían observar otras siluetas. Historia de Juan Diego y sus apariciones. La Virgen y Juan Diego. San Juan Diego Cuauhtlatoxin, que significa águila que habla o el que habla como águila, es conocido por el acontecimiento guadalupano, que consiste en las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que tuvieron lugar en el año de 1531. San Juan Diego nació en 1474 en Cuautitlán, que pertenecía al reino de Texcoco, y su muerte tuvo lugar en 1548. Juan Diego es considerado embajador o mensajero de Santa María de Guadalupe. Fue beatificado en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México el 6 de mayo de 1990 por el Papa Juan Pablo II durante su segundo viaje a México. Desde el siglo XVI existen documentos donde se da fe de la vida y fama de santidad de Juan Diego. Uno de los más importantes es, sin lugar a dudas, las llamadas informaciones jurídicas de 1666, así como el proceso canónico aprobado después por la Santa Sede y constituido como proceso apostólico cuando se pidió la aprobación para celebrar la fiesta de la Virgen de Guadalupe los días 12 de diciembre. Según la tradición oral y varios documentos históricos, como los llamados Nican Mopogua y Nican Motecpana, en diciembre de 1531 tuvieron lugar las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, quien ya era un hombre maduro, bautizado poco antes por los primeros misioneros franciscanos y perteneciente al pueblo chichimeca de Texcoco. 10 años después de la conquista, y cuando se iniciaba lentamente la evangelización, el sábado 9 de diciembre de 1531, muy de mañana, Juan Diego, que tenía pocos años de haberse convertido y bautizado, natural del pueblo de Cuautitlán,
que había sido casado con una indígena llamada María Lucía y que en ese tiempo vivían en el pueblo de Tulpetlac con su tío Juan Bernardino, se dirigía a la misa sabatina de la Virgen María y el catecismo en Tlatelolco, atendido por los franciscanos del primer convento que entonces se había erigido en la Ciudad de México. Cuando el humilde hombre llegó a las faldas del cerro del Tepeyac, de repente escuchó cantos preciosos, armoniosos y dulces que venían de lo alto del cerro. Le pareció que era el canto de distintas aves que se respondían unas a otras, pero observó una nube blanca y resplandeciente y que se alcanzaba a distinguir un maravilloso arco iris de diversos colores. El indígena quedó absorto y fuera de sí por el asombro y se dijo: por ventura soy digno, soy merecedor de lo que oigo. Quizá nomás lo estoy soñando, quizá solamente lo veo como entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos nuestros antepasados, nuestros abuelos? ¿En la tierra de las flores? ¿En la tierra del maíz? ¿De nuestra carne? ¿De nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial? De pronto cesó el canto y oyó que una voz de mujer, dulce y delicada, le llamaba de arriba del cerro y le decía por su nombre: Juanito, Juan Dieguito. Sin ninguna turbación, el indio decidió ir a donde lo llamaban. Alegre y contento, comenzó a subir el cerrillo y cuando llegó a la cumbre, se encontró con una bellísima doncella que allí lo aguardaba de pie y lo llamó para que se acercara. Cuando llegó frente a ella se dio cuenta, con gran asombro, de la hermosura de su rostro, su perfecta belleza. Las crónicas escritas en aquel entonces, como la de Antonio Valeriano, señalan: su vestido relucía como el sol, como que reverberaba, y la piedra, el risco en el que estaba de pie, como que lanzaba rayos, el resplandor de ella, como preciosas piedras, como ajorca, todo lo más bello. La tierra, como que relumbraba con los resplandores del arco iris en la niebla, y los mezquites y nopales y las demás hierbecillas que allí se suelen dar, parecían como esmeraldas, como turquesa aparecía su follaje, y su tronco, sus espinas, sus aguates, relucían como el oro. La aparición de la Virgen de Guadalupe le manifestó quién era y su voluntad, y le dijo: Sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levante en mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que me quien me aclamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque ahí escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores, y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al palacio del obispo de México, y le dirás como yo te envío, para que le descubras como mucho deseo que aquí me provea de una casa. Me erige en el llano mi templo, todo le contarás como has visto y admirado, y lo que has oído. Y la Virgen le hizo una promesa: Ten por seguro que mucho le agradeceré y lo pagaré, que por ello te enriqueceré, te glorificaré, y mucho de ahí merecerás con que yo te retribuya tu cansancio,
tu servicio con que vas a solicitar el asunto al que te envío. De esta manera, la Virgen mandó a Juan Diego como su mensajero ante la cabeza de la Iglesia en México, el obispo Fray Juan de Zumárraga. El humilde Juan Diego se postró ante la Virgen y se puso en camino. Cuando Juan Diego llegó a la casa del obispo, el franciscano Juan de Zumárraga pidió a los sirvientes que le avisaran que traía un mensaje para él, pero al verlo simplemente lo ignoraron y lo hicieron esperar. Juan Diego, con paciencia, estaba dispuesto a cumplir la misión, así que esperó, hasta que por fin le avisaron al obispo y éste pidió que lo trajeran a su presencia. El obispo escuchó incrédulo y al final lo despidió sin dar crédito a lo que había dicho. Salió Juan Diego de la casa del obispo muy triste y desconsolado, ya que se dio cuenta que no se le había dado crédito ni fe a sus palabras. Juan Diego regresó al cerro y cuando la vio, se postró y le dijo: «Ya fui a donde me mandaste, a cumplir tu amable aliento. Entré a donde es el lugar del gobernante sacerdote. Lo vi y ante él expuse tu aliento, como me lo mandaste. Me recibió y lo escuchó perfectamente, pero por lo que me respondió, como que no lo entendió, no lo tiene por cierto. Me dijo: otra vez vendrás, aún con calma te escucharé. Bien, aún desde el principio veré por lo que has venido, tu deseo, tu voluntad. Morenita, mucho te suplico que a alguno de los nobles, estimados, que sea conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu amable aliento para que le crean, porque en verdad yo soy un hombre del campo, soy mecapal, soy parihuela, soy cola, soy ala. Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas. No es lugar de mi andar ni de mí detenerme allá donde me envías». La Virgen escuchó y con firmeza le respondió a Juan Diego: «Ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quien encargue que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es necesario que tú personalmente vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice. Y mucho te ruego, hijo mío, que otra vez vayas mañana a ver al obispo y de mi parte hazle saber mi querer, mi voluntad, para que realice, haga mi templo que le pido. Y bien, de nuevo dile que de modo yo personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo, que soy la Madre de Dios, te mando». Al día siguiente, el domingo 10 de diciembre, Juan Diego se preparó muy temprano y salió directo a Tlatelolco y se dirigió a la casa del obispo, donde nuevamente los ayudantes del obispo lo hicieron esperar mucho tiempo. Al entrar ante él, Juan Diego se arrodilló y entre lágrimas le comunicó la voluntad de la Virgen y que pedía le edificase su templo en aquel lugar del Tepeyac. El obispo lo escuchó con gran interés, pero para certificar la verdad del mensaje de Juan Diego, le hizo varias preguntas acerca de lo que afirmaba, de cómo era esa señora del cielo, de todo lo que había visto y escuchado. El obispo comenzó a comprender que no era posible que hubiera sido un sueño o una fantasía lo que Juan Diego le refería, pero le pidió una señal para constatar la verdad de las palabras. Juan Diego, sin turbarse, aceptó ir con la Virgen con la petición del obispo. Al tiempo que Juan Diego se ponía en marcha, el prelado mandó a 2 personas de su confianza a que lo vigilaran y que sin perderlo de vista, lo siguieran para saber a dónde se dirigía y con quién hablaba. Llegó a un puente en donde pasaba un río, y ahí los sirvientes lo perdieron de vista, y por más que lo buscaron, no lograron encontrarlo. Los sirvientes estaban muy molestos
y al regresar le dijeron al obispo que Juan Diego era un embaucador, mentiroso y hechicero, y le advirtieron que no le creyera, que solo lo estaba engañando. Mientras tanto, Juan Diego había llegado nuevamente al Tepeyac y encontró a la Virgen, ante quien se arrodilló y le comunicó todo lo que había acontecido en la casa del obispo, y le dijo que el prelado había pedido una señal para que pudiera dar crédito a su mensaje. La Virgen le agradeció a Juan Diego la diligencia y le mandó a que regresara el día siguiente al mismo lugar y que ahí le daría la señal que solicitaba el obispo. Al día siguiente, el lunes 11 de diciembre, Juan Diego no pudo volver ante la Virgen para llevar la señal al obispo, pues su tío, de nombre Juan Bernardino, estaba gravemente enfermo. Ya de madrugada, el martes 12 de diciembre, el tío le rogó a su sobrino que se dirigiera al convento de Santiago Tlatelolco a llamar a uno de los religiosos para que lo confesara, porque era consciente de que le quedaba poco tiempo de vida. Juan Diego se dirigió a Tlatelolco y, habiendo llegado cerca del sitio en donde se le aparecía la Virgen, reflexionó que era mejor desviar sus pasos por otro camino. Rodeando el cerro de Tepeyac por la parte oriente y de esta manera no entretenerse con ella y poder llegar lo más pronto posible al convento, pensando que más tarde podría regresar ante la aparición para cumplir con llevar la señal al obispo. Pero la Virgen bajó del cerro y pasó al lugar donde emana una fuente de agua. Salió al encuentro de Juan Diego y le dijo: ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Juan Diego quedó sorprendido, confuso, temeroso y avergonzado, y le respondió con turbación y postrado de rodillas: con pena angustiaré tu rostro, tu corazón. Te hago saber que está muy grave un servidor tuyo, tío mío. Una gran enfermedad se le ha sentado, seguro que pronto va a morir de ella, y ahora iré deprisa a tu casita de México, a llamar a algún sacerdote para que vaya a confesarlo y a prepararlo. Mas, si voy a llevarlo a efecto, luego aquí otra vez volveré para ir a llevar tu aliento, tu palabra. Te ruego me perdones, tenme todavía un poco de paciencia, porque con ello no te engaño. Mañana sin falta vendré a toda prisa. La Virgen escuchó la disculpa de Juan Diego con apacible semblante. En ese momento la Madre de Dios le dirigió las más bellas palabras, las cuales penetraron hasta lo más profundo de su ser. Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío, el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante aflictiva. ¿No estoy aquí yo que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto o en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? La Virgen y la sanación del tío de Juan Diego, el cual estaba moribundo. Y entonces la Virgen le dijo: que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te apriete con la pena de la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está bueno. Y efectivamente, en ese preciso momento, María Santísima se encontró con el tío Juan Bernardino, dándole la salud, y de esto se enteraría más tarde Juan Diego. Juan Diego tuvo fe total en lo que aseguraba la Virgen, así que le suplicó inmediatamente que lo mandara a ver al obispo para llevarle la señal de comprobación, para que creyera en su mensaje. La Virgen le mandó que subiera a la cumbre del cerrillo, en donde antes se habían encontrado, y le dijo: allí verás que hay variadas flores. Córtalas, reúnelas, ponlas todas juntas, luego baja aquí, traerlas aquí en mi presencia.
Juan Diego inmediatamente subió al cerrillo, no obstante que sabía que en aquel lugar no habían flores, ya que era un lugar árido y lleno de peñascos, y solo había abrojos, nopales, mezquites y espinos. Además, estaba haciendo tanto frío que helaba, pero cuando llegó a la cumbre, quedó admirado ante todo lo que había delante de él, un precioso vergel de hermosas flores variadas, frescas, llenas de rocío y difundiendo un olor suavísimo, y poniéndose la tilma o ayate a la manera acostumbrada de los indios, comenzó a cortar cuantas flores pudo abarcar en el regazo de su ayate. Inmediatamente bajó el cerro, llevando su hermosa carga ante la Virgen. María Santísima tomó en sus manos las flores, colocándolas nuevamente en el hueco de la tilma de Juan Diego, y le dijo: Mijito menor, estas diversas flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo. De mi parte le dirás que vea en ellas mi deseo y que por ello realice mi querer, mi voluntad. Y tú que eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita la confianza, y mucho te mando con rigor que nada más a solas, en la presencia del obispo, extiendas tu ayate y le enseñes lo que llevas, y le contarás todo puntualmente. Le dirás que te mandé que subieras a la cumbre del cerrito a cortar flores, y cada cosa que viste y admiraste, para que puedas convencer al obispo, para que luego ponga lo que está de su parte para que se haga, se levante mi templo que le he pedido. Dicho esto, la Virgen despidió a Juan Diego. Quedó tranquilo en su corazón, muy alegre y contento con la señal, porque entendió que tendría éxito, y cargando con gran tiento las rosas, sin soltar alguna, las iba mirando de rato en rato, disfrutando su fragancia y hermosura. Juan Diego llegó a la casa del obispo y esperó por un largo tiempo, y cuando los sirvientes vieron que el indio todavía seguía ahí, sin hacer nada, esperando que lo llamaran y observando también que algo cargaba en su tilma, se acercaron para ver qué traía. Juan Diego no pudo ocultarles lo que llevaba, y abriendo un poquito la tilma, se dieron cuenta que eran preciosas flores que despedían un perfume maravilloso, y quisieron agarrar unas cuantas. 3 veces lo intentaron, pero no pudieron, porque cuando hacían el intento ya no podían ver las flores, sino que las veían como si estuvieran pintadas, o bordadas, o cosidas en la tilma. E inmediatamente fueron a decirle al obispo lo que habían visto. El obispo, en cuanto lo oyó, comprendió que Juan Diego portaba la prueba para convencerlo, para poner en obra lo que solicitaba Juan Diego. Enseguida dio orden de que pasara a verlo, y en su presencia se postró como ya antes lo había hecho Juan Diego. De nuevo le contó lo que había visto, admirado, y el mensaje que traía. En ese momento, Juan Diego entregó la señal de María Santísima, extendiendo su tilma, cayendo en el suelo las preciosas flores, y se vio en ella, admirablemente pintada, la imagen de María Santísima, como se ve el día de hoy y se conserva en la basílica. El obispo Zumárraga, junto con su familia y la servidumbre que estaba en su entorno, sintieron una gran emoción. No podían creer lo que sus ojos contemplaban: una hermosísima imagen de la Virgen, la Madre de Dios. La veneraron como cosa celestial. El obispo, con llanto, con tristeza, le rogó, le pidió perdón por no haber realizado su voluntad, su venerable aliento, su venerable palabra. Y cuando el obispo se puso de pie, desató del cuello de Juan Diego la tilma en la que apareció la reina celestial. Posteriormente la colocó en su oratorio. Juan Diego pasó un día en la casa del obispo, y al día siguiente éste le dijo: «Anda,
vamos a que muestres dónde es la voluntad de la Reina del Cielo, que le erijan su templo.